del Señor Jesucristo. En el Evangelio, según San Juan, vayan conmigo, según San Juan, en el capítulo 14, cuando estén allí, me dicen amén. San Juan, capítulo 14, verso 16 en adelante. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Honrando al Padre, honrando al Hijo, que es el Señor Jesucristo, y a ese maravilloso Espíritu Santo de Dios que vive en nuestros corazones. Y mira lo que dice el verso 16 en adelante. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ore conmigo y dígale: Padre, gracias por tu palabra. Te pido que hoy hables a mi vida, a mi corazón. Yo quiero que esta palabra haga eco en mi interior, y que yo hoy aprenda cuál es el gran valor del Consolador divino, de quién es el Espíritu Santo de Dios, porque vino. Y quiero dar fruto, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno. Esa es mi oración a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de tomar asiento, dígale al que está a su lado: el Consolador divino, ¿quién es? ¿Y por qué vino? Una vez más, el Consolador divino, ¿quién es? ¿Y por qué vino? Diga gloria a Dios. Puede tomar asiento, iglesia. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Hermanos, el gran error contemporáneo hoy. Yo no quiero que usted hoy se me vaya a distraer ni se me vaya a perder, porque si no, usted no va a aprender un poquito más de quién es el Espíritu Santo de Dios. Mire esto. El gran error contemporáneo, o sea, de nuestra actualidad, es que muchos creen que el Espíritu Santo de Dios es solamente una fuerza, pero no es una persona. Y el Espíritu Santo de Dios es la persona de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo de Dios, usted va a ver en este maravilloso sermón que el Espíritu Santo de Dios oye, siente, piensa, le duele el corazón, tiene sentimientos, se contrista. Y usted debe entender, y hoy debemos desmantelar una mentira sutil que ha debilitado muchas iglesias. Hoy al final de este servicio lo invito a que comparta este mensaje, especialmente no a los no creyentes, porque los no creyentes no van a entender. Acabamos de leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, que el Espíritu de la verdad viene, pero el mundo no le conoce, ni le pueden ver, mucho menos le van a oír. Entonces usted no va a hacer nada compartiéndole este mensaje, este sermón, a una persona que no cree en Dios, y mucho menos que no cree en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, pero lo invito a que lo comparta, en especial a alguien que es creyente, pero que no conoce a la persona del Espíritu Santo de Dios. Porque yo vengo de ahí. Yo me crecí en una iglesia donde hablaba mucho del Padre, hablaba mucho del Hijo, pero no conocíamos de verdad a la persona del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es simplemente una energía cósmica. No es una fuerza activa interpersonal, ni una vibración mística. Mire esto. Tampoco es un trofeo exclusivo de quienes manifiestan un don particular. Mucha gente cree que ellos son los únicos que tienen al Espíritu Santo por ciertas señales, pero no es verdad. El Espíritu Santo de Dios no es un trofeo para alguien en particular. Y aquí yo me quiero detener un instante. He escuchado el sufrimiento de cantidad de creyentes
alrededor del mundo. Por eso le invito hoy en especial a que le comparta este mensaje a un determinado grupo de creyentes. He sido testigo del sufrimiento, de que han llorado, se han quebrantado, han dudado de su fe. Y usted va a decir, pastor, ¿por qué? Mire lo que le dicen a uno. Pastor, es que yo no he hablado en lenguas. Y a mí en mi iglesia me dijeron que si yo no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu de Dios. Por eso hoy vamos a desmantelar esa gran mentira, porque es una mentira, es una falacia. El hablar en lenguas es una de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Aquel día en Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico, no es un libro doctrinal. ¿Usted quiere ir a doctrina? Tiene que ir a Romanos, tiene que ir a Corintios. La palabra de Dios nos enseña con claridad que el hablar en lenguas aquel día de Pentecostés fue un milagro, especialmente para ese día. Y los hermanos, los 120 hermanos que estaban reunidos orando, unánime, juntos, clamando por la promesa que Jesús les había dado, que yo no les dejaré huérfanos, vendré a ustedes otra vez, vendré otra vez a ustedes, no los dejaré solos, se hizo real. El Espíritu Santo se hizo real. El Espíritu de Dios se manifestó en aquel día. Pero ese hablar en lenguas era hablar en idiomas que usted no conocía, pero que eran reales. Aquellos idiomas era que un hermano de Guatemala que nunca había hablado inglés, hablaba perfectamente en inglés. Que un hermano de aquí de los Estados Unidos de América, que habla perfectamente inglés, de un momento a otro comenzó a hablar en mandarín, fluido, en ruso, fluido. Y los oían los otros que estaban ahí en aquella ciudad y quedaron atónitos de aquel suceso. Aquel día, esa manifestación del Espíritu Santo obró ese milagro de hablar en lenguas. Y en la gran comisión, mire esto, en Marcos capítulo 16, el Señor nos dice Él mismo, en la gran comisión, que nosotros seremos enviados. Que pondremos la mano sobre los enfermos, sanarán. Que las fuerzas del enemigo del mal no se podrán sostener en contra de sus hijos. Y que también hablaremos nuevas lenguas. O sea, seremos capacitados por Dios para poder hablar en otros idiomas correctamente. ¿Cómo puede ser posible esto? Personas que han estado 30, 40 años en la iglesia y nunca hablaron en lenguas. Y le dicen al pastor, pastor, yo creo que no soy salvo. ¿Por qué? Porque vino alguien y le predicó que si no hablaban lenguas, no tenía el Espíritu Santo. Y que solamente los que tienen el Espíritu Santo son salvos. Obviamente, el día que usted creyó, usted fue sellado por el Espíritu Santo de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Desde el momento que usted creyó, desde el momento que usted le dijo, Jesús, yo soy esto, yo soy aquello, yo tengo problemas, yo soy débil, yo paso estas situaciones, pero yo te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Yo te necesito, Señor. Desde ese día que tú doblaste tus rodillas y pusiste tu corazón para el Señor, desde ese mismo día el Espíritu Santo de Dios vino sobre ti. O sea que no es verdad que una persona solamente se identifique con la manifestación del Espíritu Santo de Dios o sea identificado que tiene el Espíritu Santo de Dios por hablar en lenguas. Todo lo contrario. La palabra de Dios habla algo maravilloso. Dice que los frutos del Espíritu Santo son ¿qué? Número 1, amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, paciencia, templanza. Usted puede venir aquí delante de mí, darme un poco de lenguas, ¿cierto? Pero si usted no tiene amor, usted es como un címbalo que resuena. Acabamos de leer en el estudio, en 1 Corintios capítulo 13. Usted puede tener todas las profecías. Usted puede decir que es profeta. Mi papá le decía, no, mijo, hoy en día hay mucho profeta. Y usted sabe qué es eso, ¿no? Profeta, no profeta. Habla mucho, pero no mostraba el amor.
No había una evidencia en su vida de que de verdad tenía una relación viva y eficaz con Dios, porque usted no puede esconder las obras. Usted se puede vestir muy bonito. Usted puede mostrar santidad por fuera, pero es que los frutos lo delatan. ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Con quién caminas? ¿Qué lugares frecuentas? ¿Quiénes son tus mejores amigos? Los frutos que hay en tu corazón dicen que... ¿Qué palabras salen de tu boca? Jesús nos enseñó algo maravilloso. No es lo que, mire esto, entra al vientre lo que contamina al hombre. Es lo que sale de tu boca, lo que sale de tu corazón, eso contamina al hombre. De tu corazón salen los malos pensamientos, la avaricia. De tu corazón malo salen las malas. De tu corazón malo salen los malos deseos. Ellos no entran a ti por la boca, salen de adentro de tu corazón. El Espíritu Santo no es una corriente eléctrica que usas cuando quieres o necesitas poder. Él es Dios Todopoderoso que quiere usarte a ti para su gloria. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los predicadores, voy a hablar por mí y por mis demás amigos predicadores. Señor, dame poder. Señor, dame poder. Yo quiero ser usado por ti en sanación, en liberación, en esto, en aquello. ¿Cierto? Y suena muy bonito. Pedirle a Dios poder suena bonito para compartirlo con su pueblo. Pero yo estoy solamente pidiéndole a Él algo, pero ¿qué le estoy dando yo a Él? Tú le pides al Señor, le pides al Espíritu que te dé poder, ¿para qué? ¿Para ser visto por los hombres? ¿Para que digan ahí viene el gran hombre de Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? La palabra de Dios es clara en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Él nos ha investido de su poder. Y nosotros, su iglesia, debemos anhelar su presencia. Debemos anhelar estar en la presencia del Espíritu Santo de Dios todos los días, no solamente una vez cada 8 días. Y usted va a decir, pastor, usted repite esto y una y otra vez, y se lo voy a repetir hasta que este hombre respire. Usted necesita anhelar a Dios todos los días. Búsquelo todos los días. No solamente una vez, todos los días anhele su presencia. Por eso no podemos permitir que vemos afuera de muchos hermanos sigan persistiendo. La identidad del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña con claridad que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Mire esto. El Espíritu Santo oye y habla. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. El Espíritu Santo no hace lo que Él quiere. Jesús no hizo lo que Él quería. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesús nos dijo algo maravilloso. Y una y otra vez, Padre, las palabras que yo te he oído a ti, estas yo las he enseñado.
Y el Espíritu Santo está hablando las palabras que oye. ¿Que oye a quién? Al Padre. ¿Que oye a quién? A Cristo. Él está aquí en nuestros corazones. Pero Él está en una completa comunión con el Padre y con Jesús. Él siente, mire esto. Él se contrista, Efesios 4:30. I don't grieve the Holy Spirit of God. Mire esto, maravilloso. Él se contrista y no triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo de Dios es un sello. Una vez más, el Espíritu Santo de Dios te ha colocado a ti un sello. Y nadie normalmente lo puede ver, ese sello que está dentro de ti. Pero el Padre lo ve. Él sabe que ha sido sellado, que ha sido apartado para Él. Y el día que tú salgas de este cuerpo, o si nos toca a nosotros la trompeta, al sonar de la trompeta, seremos llevados juntos a su presencia. Pero es un sello que tú tienes, que nadie lo puede arrancar. En el mundo de las tinieblas, escuché un testimonio hace tiempo de alguien del mundo de las tinieblas que practicaba las artes de la brujería. Escuchaba en una red social que decía una mentada es bruja, que ella ni siquiera podía volar el techo de una casa de hombres y mujeres de Dios. Porque en esa casa había una llama, había un fuego, una luz que identificaba que esa casa le pertenecía a Dios. Por uno que creía. Había una llama. Y tenía que dar la vuelta por otras casas. Y no podía ni siquiera cruzar el techo. Porque donde cruzara el techo de aquella casa, de los hijos de Dios, había problemas gigantes en el mundo espiritual. Por eso le debemos decir al Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Espíritu de Dios. Un día había un profeta, ¿se acuerdan la historia en el Antiguo Testamento? Llamado Eliseo. Él tenía un criado, que era bien complicado el criado que tenía. Y aquel día en el collado, en el monte, mire esto, había un ejército gigante de ángeles de Dios. Con espadas, con caballos, con todo lo que usted quiera. Pero el criado no lo veía. Dice la palabra de Dios que el profeta oró al Señor para que le abriera los ojos por un instante a su criado y pudiera ver. ¿Y qué dijo el criado? Uy, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Él está aquí. Él ha estado contigo desde antes de la fundación del mundo. Antes, mire esto, dice la palabra de Dios, antes que mi embrión vieran tus ojos, tú me conocías. Él ya me, antes que naciera, Él ya me conocía. Él siente, se contrista, Él tiene voluntad. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11. Mire esto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu tiene voluntad. 2, la historia. Mire esto maravilloso. Esta historia maravillosa que está en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Un día Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Mira esto. ¿Cuántos años llevaba la religión viendo a aquel hombre postrado? ¿Cuántos años la religión bien vestida, bien adornada, con mucha parafernalia? No sé cómo se dirá esa palabra en inglés, ni lo sabré, yo creo que nunca. Con grandes atuendos, grandes sistemas.
pero no había poder. Tenían palabras, tenían un libro histórico, tenían tradiciones humanas. ¿A usted no le parece muy particular que cada Semana Santa hay muchos grupos que sacan sus tradiciones y hacen unos ritos? Pero allí no hay poder. ¿Por qué yo le digo siempre la tradición? ¿Por qué no hacen en Semana Santa ese mismo ritual? Se van con todas sus ceremonias y se plantan delante de un hospital con niños enfermos y juntos hacemos una cadena de oración y clamamos a Dios para que se levante alguien de esa cama. No, porque no hay poder. Porque hay religión, hay historias, hay tradición, pero no hay poder. Y estos hombres no estaban entrando a cualquier lugar, estaban entrando al templo de Jehová, a una sinagoga de Dios, a algo que estaba supuestamente plenamente constituido por Dios, a algo que era de Dios. No están entrando a un lugar pagano, no, están entrando al templo y están entrando a la hora de la oración. Pero nada sucedía con el cojo. Años ahí. ¿Qué le da la religión? Él le tiraron una ofrendita, una limosna, para hacer sentir bien su corazón. Pero mire lo que dice el apóstol cuando lo vio entrando allí en ese lugar. Pedro, con Juan fijando los ojos en él, les dijo: míranos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios una y otra vez? Hay que mirar a quién, a Jesús, ¿cierto? El autor y consumador de la fe. Usted tiene que mirar su fe. Usted tiene que arrebatar su milagro. Si ese hombre no hubiera mirado, no hubiera recibido nada. Es importante mirar con fe. Míranos. Y él comenzó a mirarlos, tal vez esperando recibir algo de ellos. Verso 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, anduvo, entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, ahí, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. ¿Cuánto necesitamos nosotros del poder de Dios? Basta. Por eso yo le digo, hermano, yo tengo en este ministerio una lucha determinada en contra de la religión. Yo no quiero que usted me hable nunca de religión. Yo quiero que usted me venga y me diga: anoche el Espíritu de Dios me visitó. Yo quiero que usted me diga mañana: pastor, estaba leyendo la palabra de Dios y mis lágrimas comenzaron a correr. Yo sentí cómo Dios me hablaba por su palabra y mis manos empezaron a temblar. Pastor, yo estaba adorando a Dios, levanté mis manos y yo sentía su presencia, cómo invadía mi ser. Yo quiero que seamos la iglesia que no fundó Cristo. Porque hay un error, otro error grandísimo afuera en la religión. Dicen que Cristo fundó una iglesia. Cristo no fundó ninguna iglesia. Hoy le vengo a derribar ese elefante blanco. Dios, el Señor Jesucristo, no fundó ninguna iglesia. Él edifica la iglesia, porque la iglesia es usted y soy yo, que somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo Jesús está edificando su iglesia en una revelación, en un sistema de relación con Él personal. Cristo quiere una iglesia que camine en revelación, una iglesia que camine guiada por el Espíritu Santo de Dios. Él quiere una iglesia que lo busque de verdad, de corazón. Cristo le enseñó a la mujer samaritana en el pozo de Jacob: el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre está buscando hombres y mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad. Él no quiere religión. Él quiere tu corazón. No quiere un mundo de reglas y mandamientos humanos. Él te quiere a ti. Él quiere tu corazón.
Iglesia, por eso debes amarlo, debes anhelarlo cada día más. Sabemos que Pedro igual no tenían plata ni oro en sus bolsillos en el momento, porque estaban enviados por Jesús. Jesús le dijo, vayan de camino, no lleven nada. Hermano, no lleven ni doble muda de ropa. Donde les abran la puerta a una familia de buen testimonio, ahí quédense. Vayan a las ciudades, a los pueblos, donde no los reciban, tranquilos, sacúdanse en el polvo, que no lo rechazaron a ustedes, me rechazaron a mí. Porque ellos iban anunciando a Jesús. El error del mendigo, mire esto, fue buscar lo incorrecto. El cojo ahí en esa puerta llamada La Hermosa esperaba siempre dinero. Esperaba una fuerza material. Esperaba una fuerza temporal. Así son muchas religiones. Hoy están buscando una limosna pasajera cada vez que van a un servicio llamado culto. Una pequeña limosna. Y Dios quiere darnos todo. Yo no me puedo conformar con una limosna. El padre de la religión, le recordaba a mi hermano ayer que estuvimos hablando, ¿cómo se llama el padre de la religión? Usted va a decir, pastor, ¿y por qué el padre de la religión se llama Caín? Sí, se llama Caín. Porque él fue el primer hombre en la faz de la tierra que se intentó acercar a Dios a la manera de él y no a la manera de Dios. Abel sabía que para acercarse a Dios había que hacer un sacrificio. Un animal inocente debería ser presentado en un holocausto delante de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Abel sabía que sin derramamiento de sangre inocente no había perdón de pecado. Caín también lo sabía. Pero Caín quiso hacer como él quiso en su corazón. Él buscó de la tierra, hortalizas, dice la palabra, frutos, quién sabe qué más, hizo un altar delante de Dios. El Dios del cielo vio con desagrado la ofrenda de Caín. El Dios del cielo vio con alegría y con agrado la ofrenda de Abel. Y por ese suceso, el corazón de Caín se endureció y mató a su hermano Abel. ¿No le parece a usted que esto se repite con Jesús? La religión de aquel tiempo llamada fariseos, saduceos, con corrientes de pensamiento. En ese tiempo habían corrientes de pensamiento. Había la escuela de Hillel, había la escuela de Shammai, había la corriente herodiana, habían los celotes, habían los macabeos. Hermano, habían corrientes de pensamiento en la época de Cristo. No voy a creer que esto es nuevo, lo de las religiones. Eso es viejo, hermano. Pero la religión odiaba a Jesús. Por eso Jesús se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el Cordero perfecto. Pero la religión odiaba al Cordero perfecto. La religión quería seguirse presentando a Dios a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Por eso le mataron y le clavaron en una cruz. La religión te da una muleta para que sigas mendigando. El Espíritu Santo te da piernas nuevas, iglesia, para que empieces a caminar y para que luego puedas correr. Pero algo poderoso salió allí. Mire esto. Este hombre buscaba una ayuda momentánea. Pero Pedro igual no tenía recursos económicos, pero tenía los recursos del reino. Y ellos dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y hoy la iglesia de Cristo sigue declarando lo mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te digo hoy, levántate. Levántate del sueño. Levántate de la presa espiritual. Levántate. Deja fuera, como predicábamos el sermón pasado, deja fuera ese ídolo que tienes. Tal vez estás luchando con un ídolo que lo tienes escondido. Un ídolo que puede ser la avaricia. Un ídolo que puede ser la falta de amor. Que puede ser un familiar al cual veneras de tal manera que no tienes tiempo ni para con Dios.
¿Con qué ídolos estás tú luchando? Porque mucha gente cree que un ídolo simplemente es una imagen. No. Hay gente que tiene al fútbol por ídolo. Ahorita están dando, me imagino, partidos de la Copa del Mundo. Y muchos están pegados allá de la pantalla. Y no, Dios, otro día porque hoy es la Copa del Mundo. Hoy a la hora del culto tengo fútbol, tengo un partido de soccer. Vámonos a la pelota. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El cielo y la tierra. O sea, el cielo y ese partido suyo, ese pedazo de terreno, ese Dios al que usted patea todos los domingos 2 y 3 horas, ese pedazo va a pasar, porque un día su pie se le va a dañar. Un día usted se va a poner así más gordo que el pastor y no va a poder correr. ¿Y qué va a hacer de usted? ¿Va a arruinar 15, 20 años de su vida corriendo detrás de algo que no le da vida eterna? ¿A quién le está colocando usted su corazón? Por eso tenemos, iglesia, que buscarlo y escogerlo a Él, solamente a Él. Mire esto, el Espíritu Santo de Dios nos guía, el Espíritu Santo de Dios nos consuela. La cita maravillosa bíblica que tenemos hoy de Juan 14, 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, o sea, su pueblo, sus hijos, le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Usted siéntase afortunado, bendecido, mi hermano, porque usted recibió el Espíritu Santo desde el día que creyó. Usted fue sellado por Él. Usted no es un pedazo ya nomás de carne andante ahí, como están afuera muchos de Walking Dead, you know, ¿verdad? Cantidad de personas que están supuestamente vivas, pero están muertas, desconectadas de Dios, porque el Espíritu de Dios no mora en ellos. Pero usted está vivo por el poder de Cristo Jesús. Él es grande, iglesia. Mira esto. El que camina, mire, a nuestro lado, no vino por un momento solamente de adoración, vino para quedarse hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros para siempre, el Paracletos de Dios, del Espíritu Santo. Él caminará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él vino para dar poder en nuestra misión y propósito. Usted no va a tener poder solo. Usted sabe que usted tiene un propósito. Usted quiere hacer algo. Usted no vino a esta tierra por accidente. ¿Usted cree que después de 400 millones de espermatozoides, usted fue un accidente? No, había un propósito de Dios para su vida. Él tiene un plan para usted, pero usted necesita el Espíritu Santo de Dios que arda fuertemente en usted para poder cumplir esa misión, ese propósito que el Señor nos encomendó. Como dice Hechos 1:8, nosotros recibiremos ese poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios y seremos testigos. ¿En dónde? En Judea. ¿En dónde más? En Samaria, en Capadocia, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, iglesia. Al igual que Pedro en la puerta esta de la hermosa, el poder del Espíritu Santo de Dios para levantar al que está caído. Por eso usted no puede pretender que va a invitar al pastor a tomar un café y yo me voy a agarrar a hablarle de fútbol. No me invite entonces. Hermano, hay que visitar como 3 veces al hermano. Yo voy un ratico con usted y lo saludo, pero a los 5 minutos estamos hablando del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque de la abundancia del corazón hablan los dichos de tu boca. Sinceramente. Usted me quiere invitar a su casa a hablar de chismes y de novelas, hermano, no me invite, hermano. No me invite, porque yo no voy a quedar callado. Yo no puedo hablarle de eso. Tal vez usted tiene por ahí un amigo de mejor comunicación que yo en esos temas. No puedo. A mí invítenme a hablar del Señor, a hablar de su amor, de su espíritu, de su gracia, de su favor. Un hermano me contaba esta semana que si yo sabía de algún misterio por ahí de los rusos con los reptilianos o con los ovnis o con los chinos, yo le dije, hermano, yo conozco a alguien,
Por allá en Colombia hay un hermano que ya como 20 años hablando de esos tipos. A mí no me interesa, hermano, hablar ni de los ovnis, ni de los acuerdos, ni los archivos X, ni secretos. A mí me encanta hablar de Jesús, hablar del reino, hablar del Espíritu de Dios. Y yo sé que hay gente que habla de todo ese poco de misterios. Que Dios les ayude, hermano. Pero yo le digo algo, y con todo el amor del mundo se lo digo a estos hermanos que se la pasan enfrascados en esos misterios. Será predicado el evangelio, según Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado el evangelio del reino hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Una vez más, y será predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Yo quiero predicar de ese evangelio del reino. Yo quiero hablar de Jesús. De él que yo necesito hablar. Mire esto. El Espíritu Santo viene a nuestra vida para santificarnos, ayudarnos en la santificación, para transformar nuestros corazones. El legalismo religioso intenta cambiar al hombre solamente por fuera. Mire esto. El legalismo intenta cambiar al hombre con reglas exteriores para intentarlo cambiar después adentro. Reglas humanas. El Espíritu Santo es todo lo contrario. El Espíritu Santo entra a ti y te cambia desde adentro. Comienza a transformar todo tu interior, tu mundo interior. Y el resultado se verá por fuera. ¿Pero qué hace la religión? Intenta cambiarte primero por fuera. Y yo necesito es que tú cambies primero de adentro. Que lo conozcas a Él. Que te hagas amigo del Espíritu Santo de Dios. Me preguntaban el otro día a mí, pastor, ¿en qué resume la vida cristiana? En uno solo. Necesitas hacerte amigo del Espíritu Santo de Dios. Necesitas amar a Jesús con todo tu corazón. Pero para amar a Jesús con todo tu corazón, necesitas que el Espíritu Santo de Dios sea real en ti. De esa manera puedes orar. De esa manera puedes levantar tus manos. De esa manera puedes interceder. De esa manera puedes agradar a Dios. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu Santo de Dios es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vuelvo y repito con lo que empecé. Me da tristeza con estos hermanos allá en esta congregación. Una denominación muy conocida. Me remito el nombre porque aquí no vengo a hablar de una denominación en especial. Pastor, me dijeron acá en la iglesia que si no hablo en lenguas no tengo el Espíritu de Dios. ¿Y entonces para qué yo vengo a la iglesia? Llevo congregándome 30 años y nunca he hablado en lenguas. Mire esto, es fuerte, ¿cierto? Entonces que si no hablo en lengua no tengo el Espíritu. No, es un regalo de Dios el hablar en lenguas en aquel momento. Es un regalo de Dios, pero no es una única señal. La palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu Santo de Dios son amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre. El Espíritu de Dios es real. El Espíritu de Dios quiere manifestarse en ti, no solamente para que hables en inglés, perfecto, en ruso, en mandarín, no. Él quiere manifestarse en ti con los dones del Espíritu de Dios, que son muchos. El don del Espíritu de Dios, el don de ciencia, mire esto, es maravilloso el don de ciencia. El don de palabras de conocimiento, es maravilloso. Son el regalo para la iglesia, para los que portan el Espíritu de Dios. El don de sanidad. El Espíritu nos anhela. Él quiere llenarte, Él quiere usarte para que tú ores por los enfermos y sean sanados. Es real. No es solamente una cosa. El Espíritu Santo de Dios es grande. Hay muchos regalos para ti, iglesia. Pero debes hacerte amigo del Espíritu de Dios. Cuando tú eres amigo del Espíritu Santo de Dios, una vez más, cuando tú eres amigo, amiga del Espíritu Santo de Dios, muchos regalos del Espíritu están para ti.
mucho regalo. Él quiere llenar tu vida. Él no solamente quiere que hables en lenguas. Él quiere que tú trabajes para Él en el reino. Él quiere que tú manifiestes su poder y su gloria a las naciones. Él quiere que tú tengas la capacidad de predicar, que puedas enseñar la palabra, que tengas la capacidad de interceder, de levantar tus manos y orar con poder. Él quiere usar tus manos, tu vida, para llevar bendición a su pueblo. El Espíritu Santo de Dios es real. No es solamente una parte. El Espíritu Santo de Dios es grande. Él viene para capacitarnos en estos dones. Mire la cita bíblica, 1 Corintios 12, verso 4 al 7. 1 Corintios 2, verso 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero mire esto, a cada uno les fue dada la manifestación del Espíritu para su provecho. A mi hermana le dio la capacidad de orar por los enfermos. A mi hermana la capacidad de enseñar. A mi hermana la capacidad de adorar celestialmente a Dios. A mi hermana la capacidad de servir. A mi hermano la capacidad de predicar. A mi hermano palabras de conocimiento. A mi hermana la capacidad de interceder. A mi hermano, el Espíritu Santo está anhelándonos a todos. Porque cada uno de nosotros, mire esto, puede trabajar en el reino de Dios en una función. El Espíritu es uno, es el mismo. Pero Él quiere manifestarse a nosotros, a cada uno de nosotros. Él quiere usarte a ti, a ti, a ti. No digas soy pequeño, no digas soy niña. Como el profeta Jeremías, no. Todos somos valiosos en el cuerpo de Cristo. Todos son importantes. Yo no le puedo decir a este dedo no te necesito, me lo corto, no, es el que más me gusta para rascarme la oreja, hermano. Este es el dedo que yo necesito para apretar, para trabajar. Todos son importantes. Mi hermano Mateo en la oración, mis hermanas en la alabanza, allá en el computador, mi hermano allá en la puerta, mi hermana la que ora, mi hermano el que abre, mi hermana las que limpian. Todos son importantes en el cuerpo de Cristo Jesús. Todos son valiosos. Usted es valioso en el cuerpo de Cristo. Dios tiene dones para usted y para mí, pero usted debe anhelarlos. Usted debe buscarlo. Debe decirle, Señor, quiero más y más de ti. Un don sin fruto del Espíritu Santo es solo ruido secular vestido de domingo. Una vez más, mire esto ya. Un don sin el fruto del Espíritu Santo solamente es ruido. Yo necesito manifestar el amor de Jesús. Yo debo manifestar la misericordia. Yo debo manifestar, visitar a algún hermano alguna vez. Es verdad que tengo el fruto del amor, pues vaya y visite a su hermano. Ore con él, ore por él. Es verdad que su hermano está en necesidad, vaya, búsquelo y compártale algo. ¿Usted ama a sus hermanos? Venga y haga parte del cuerpo de Cristo en algún lugar. Afiáncese, sírvale a Dios. Rinda su vida delante de Él. Dele valor a la casa de Dios. Crezca en la comunión de los hermanos. Oren los unos por los otros. Exhórtense con la palabra del Señor. Es importante esto, mis hermanos. El Espíritu Santo vino a darnos certeza, darnos la seguridad de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versos 15 al 16. Mire esto, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y les he enseñado esto hasta el cansancio, iglesia. Mire esto, el mundo secular
El mundo que no ama a Dios comete un pecado en el día, hace una maldad en el día, y su corazón no le duele, no se contrista. Pero cuando un hijo, una hija de Dios comete un error afuera, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se equivoca allá afuera, dice una mala palabra, cuando un hijo de Dios comete un error afuera, no puede dormir tranquilo. Necesita venir a la presencia de Dios y decirle: Padre, perdóname. Hoy me equivoqué, Señor. Límpiame, Señor. Ayúdame, no me siento bien con esto. Esa es una evidencia de que eres hijo, hija de Dios. Que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y que el Espíritu de Dios es mayor, es grande, es poderoso en tu vida, iglesia. Conclusión para esto, iglesia. Hoy el desafío de esto es que tengamos ese corazón que tenía el apóstol Pedro y Juan, andando de la mano de Jesús, andando en la comunión del Espíritu Santo. No nos quedemos sentados solamente. Seamos usados como mi hermana tuvo la visión esta semana, que Dios la usaba por orar por alguien. Y ella se quedó impactada como esa persona recibía ese milagro de la mano de Dios. Dios está testificando que al que cree todo le es posible. Que Dios está esperando para usarte a ti, hermano, mi hermana, a todos, a los grandes, a los pequeños. El Espíritu Santo te anhela. El Espíritu Santo quiere usar a cada uno de ustedes para que lleven su palabra, para que oren en el nombre de Jesús y hayan señales, milagros, maravillas, para que hagan resplandecer el rostro del Señor sobre todos los demás, para que lleven su luz a todas las naciones. Por eso no debemos buscar, amados, una experiencia emocional. La experiencia emocional se va a evaporar, la experiencia emocional se va a ir. Debemos buscar a la persona divina, a la persona del Espíritu Santo de Dios, que caminará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cierro con esto, con lo mismo que empecé. La maravillosa palabra de Dios. No os dejaré huérfanos, dice el versículo 18 del capítulo 14 de Juan. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu da la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin, iglesia. Los días estará con ustedes, no los va a dejar. Usted hizo la mejor decisión de su vida el día que aceptó a Jesús, el día que usted invitó a Jesús a su vida. Usted no se alcanza a imaginar, usted recibió el mayor regalo del universo, que fue el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Fue el mayor regalo. El Padre lo va a mirar siempre desde el cielo C, con ojos de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y cuando Él lo mira a usted, mi hermano, a usted, mi hermano, cuando Él lo mira a usted, Él no lo está mirando a usted, mi hermano Javier. ¿Sabe quién está mirando? Está mirando a su Hijo precioso dentro de usted. Cuando el Padre te mira a ti, mi hermana Ariana, tus imperfecciones, Él no mira tus errores. Él no mira tu pecado. Él no mira las veces que te equivocaste, que te enojaste. Él mira cuánto amas a Jesús. Él no mira las veces que te equivocaste, mi amada hermana. Jamás. A ti. No va a mirarlo. No me va a mirar a mí. ¿Sabes qué Él mira? Que amas a Jesús. Que un día le dijiste: Jesús, yo soy imperfecta. Yo soy imperfecta, ¿cierto? Imperfecto. Pero yo te necesito, Jesús. Yo sé que me equivoqué muchas veces, ¿o no, mi hermano? Pero te necesito a ti, Señor.
Te amo, Jesús. Ay, el Padre suelta su risa. Este es mi hijo, mi hija. Este es mi hijo, esta es mi hija. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Y por eso nos da su regalo maravilloso del Espíritu Santo de Dios. Ponte sobre tus pies y oremos a Dios, dándole gracias por este mensaje.